Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos para hacer juntos esta propuesta que llamamos ¿En qué creen los que creen? En el día de hoy, Monseñor Jorge Casareto va a recibir un invitado más que interesante, un hombre profesional de la comunicación, es el señor Washington Uranga. Le voy a pedir al señor director que después de estos títulos nos permita encontrarnos en esta mesa que tenemos aquí delante nuestro a este obispo argentino. Monseñor Jorge Casareto, mano a mano con el señor Washington Uranga. Bien, ante todo, Washington, una gran alegría estar contigo en este momento. Es muy importante que sepan, Washington Uranga es un periodista, ahora escribe en muchos lugares, también en Página 12, docente, pero nos conocemos hace cerca de 30 años, ¿no? No sé si tanto, pero por ahí. Sí, claro, sí, 30 años por lo menos. Sí. Y entonces en este programa, ante todo lo que importan las personas y la vocación, y vos, ¿cómo nació esta vocación tuya por la comunicación? ¿Cómo fue? ¿Ya desde chico te fuiste orientando así? ¿En tu familia había alguien que...? No en mi familia. La verdad que mi vocación con la comunicación tiene que ver, mira vos, tiene mucho que ver con mi militancia católica. Tiene mucho que ver con mis primeros pasos en la Juventud Estudiantil Católica en Uruguay, en Montevideo. ¿Vos sos de Montevideo mismo? Sí, yo soy de Montevideo. Y en realidad el que nos empujaba mucho a escribir, y yo empecé a escribir por eso, era Monseñor Carlos Partelli, el arzobispo de Montevideo. Claro. Que había armado un grupo de jóvenes de distintas escuelas, colegios, y él directamente animaba a los grupos, junto con un grupo de sacerdotes, pero él tenía una presencia muy activa. Y algunos nos picaba a escribir, trabajar más en el tema de la comunicación. Y él que escribía mucho, nos empujó, y yo empecé a escribir ahí. Y empecé a hacer ejercicio comunicacional ahí. Yo me acuerdo muy bien que mis primeros ahorros, tenía 13 años creo, ¿sí? Fue juntar platita para comprar una máquina de escribir portátil. Con la cual incluso hacía las tareas del colegio. Está bien. Además, en Uruguay, ser un católico militante no era una cosa tan sencilla y tan fácil, porque tiene fama de un país que no... No, pero ahí sí tengo una marca familiar muy fuerte, ¿no? Mi padre exalumno salesiano, la presencia permanente en los oratorios salesianos, mi padre siempre se ocupó mucho de eso, mi madre menos, te digo, pero mi padre mucho. Y bueno, también por eso yo hice toda mi primaria y mi secundaria en el Colegio de los Maristas, el Colegio Santa María de Montevideo. Bueno, y eso me fue marcando, mis hermanos igual, ¿viste? Entonces, claro, eso se lo debo básicamente a mi padre, ¿no? Está bien. Después, en tu proceso así comunicacional, mucho te dedicaste al periodismo, digamos, religioso en el sentido, pero has hecho periodismo en todos los ámbitos, también en lo político. Sí. Pero vos has tenido una presencia importante en América Latina, porque... Sí. Contanos un poco, porque vos tuviste, me acuerdo, en una época trabajaste en lo que se llama el CELAM. Primero explica lo que es el CELAM, porque la gente no sabe lo que es el CELAM, ¿no? Sí, fue una circunstancia muy especial. El CELAM es el Consejo Episcopal Latinoamericano. Es un organismo, en realidad es un organismo, yo diría, solidario, de expresión de colegialidad, un espacio de reflexión de los obispos y de la Iglesia de América Latina, en el que tuvo mucho que ver un obispo muy querido por nosotros, que fue Monseñor Piroño, ¿no? O sea, Monseñor Eduardo Piroño construyó mucho el CELAM, trabajó mucho. Yo
Sí, yo era muy joven, tenía 23, 24 años y era secretario ejecutivo de comunicación en el CELAM. Sí, me acuerdo eso realmente fue algo muy importante. Sin duda. Sí, me acuerdo muy bien que era el único laico, entre todos los secretarios ejecutivos era el único laico, y el que me llevaba menos me llevaba 20 años de ventaja. Entonces tenía todas las dificultades y todas las libertades para hacer travesuras también, porque todas me las perdonaba. Claro, tal cual, exactamente. Bueno, pero yo venía, ¿cómo llegué ahí? También porque yo venía trabajando, yo trabajé en Montevideo en la redacción de la revista Víspera. La revista Víspera era una revista que en su momento condujo Héctor Borrat, Alberto Metol Ferré, que para mí eran intelectuales católicos, y bueno, Héctor lo sigue siendo de primerísima línea, y yo empecé escribiendo ahí, que era una revista católica de debate. De avanzada. Exactamente. De avanzada. Sí, lo fue en su momento. O sea. Sí, aquí me acuerdo muy bien, quizá la gente, claro, estamos hablando de historia un poco eclesial interna. Hubo un teólogo muy importante, fue el padre Gera, que clarísimamente. Yo creo que es el teólogo más importante de América Latina en muchos años, y no sé si del mundo, porque realmente Gera fue... Y él escribía en vísperas. Lucio escribía en víspera. Y yo creo que vísperas se caracterizó en un momento que, en fin, había muchas divisiones en la iglesia. Era una revista de avanzada, pero que siempre se mantuvo en un orden eclesial, y tratando de rescatar todo lo positivo de esas líneas de avanzada, que tenían, quizás a veces cuando avanzaban demasiado ya se escapaban, pero bueno, pero tenían mucho de positivo, y eso fue una de las misiones de vísperas, ¿no? Y por mucho tiempo, de alguna manera, fue también un lugar del pensamiento del Concilio Vaticano II, ¿no? Claro. O sea, creo que fue un lugar donde, pero también de los debates, de los debates teológicos, de los debates eclesiológicos. Yo la miraba muy de costado ahí, yo trabajaba muy en algunos rinconcitos, hacía reseñas de libros, escribía alguna nota, porque ahí los que tenían peso eran ellos, Héctor Borrat, Gilberto Jiménez de Paraguay, el mismo Lucio Gera, Alberto Metol Ferré, digo, de los que me acuerdo, ¿no? Y de ahí, bueno, terminé después en el CELAM, con ese trabajo que además me llevó a participar muy activamente en la conferencia de los obispos en el 79 en Puebla, que fue una experiencia absolutamente importante. A ver, contanos un poco de Puebla. La gente no sé si sabe lo que decimos. Puebla fue uno de los grandes encuentros latinoamericanos, uno de los grandes congresos que sacó un documento fundamental y que todavía tiene vigencia. Yo en estos días he tenido que dar una charla y me basé justamente en Puebla, ¿no? Contanos un poco, ¿cómo se llegó a Puebla? ¿Cómo era el clima que existía en ese momento en la iglesia? Era un clima muy difícil. Muy difícil. Muy difícil, un clima de... ¿Estamos hablando de qué año, Puebla? Estamos hablando del Puebla del 79, porque Puebla estaba programada para el 78, falleció... Muere Juan Pablo I, ¿no? Sí, muere Pablo VI y Juan Pablo I. Claro. Seguida, y se postergó para febrero del 79. Claro. Una asamblea gigantesca entre obispos y los laicos colaboradores, éramos casi 600. El clima era mucho enfrentamiento dentro de la iglesia, había mucha disputa, mucha división. Creo que era el momento de cómo traducir el Vaticano II a América Latina en medio de situaciones políticos, sociales muy difíciles en las que la Iglesia no podía estar ajena. Exactamente. Es decir, toda América Latina estaba atravesada por regímenes de seguridad nacional, por movimientos revolucionarios armados, etc. Y ciertamente la Iglesia estaba partida igual que la sociedad, y ahí había laicos, militantes de una y otra mirada. Había situaciones como las de América Central, donde los movimientos revolucionarios y guerrilleros incluso tenían mucha presencia de cristianos. Exactamente. Y esto se daba en la discusión de los obispos también. Yo me acuerdo, yo no estuve en Puebla, yo era obispo recién ahí elegido en el 77,
quedé ahí, como suplente ahí nomás, fueron como 20 obispos, pero lo que me acuerdo es de los relatos posteriores, es que justamente los cristianos muy de izquierda, incluso algunos comprometidos con la guerrilla, quisieron dialogar y que el cardenal Pironio los recibió, a esos grupos, Pironio con otros obispos, ¿no? Sí. Frente a muchos otros que no querían saber nada con dialogar siquiera con esos movimientos. Sí, ¿no? hubo situaciones muy difíciles. No, Pironio recibió a todo el mundo. Es más, había un grupo de teólogos que no era aceptado en la conferencia y que tenía una oficina, una sede fuera del seminario, y con los que Pironio, el cardenal Lord Scheider, Claro. de los que me acuerdo, el cardenal Lord Scheider, Monseñor Manresa, que era el arzobispo de Quetzaltenango en Guatemala, que era vicepresidente del CELAM, salían habitualmente a conversar. Y el que se enojaba más era el cardenal Baggio, que era el prefecto de la congregación de obispos en ese momento, Sí, italiano, que se enojaba mucho. De alguna manera yo creo que es importante recalcar esto, que a partir de Puebla la Iglesia se afirmó en América Latina, porque dentro de esa división tan fuerte salió como fortalecida, salió, yo diría, con un plus que permitió poder integrar todo lo integrable y clarificar bien qué era lo posible dentro de la Iglesia y qué no es cierto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Puebla fue un salto cualitativo muy importante. Exactamente. Quedaron muchas heridas y creo que aprendimos como Iglesia también de lo que pasó, pero también, digamos, reconocer que, bueno, son momentos de la historia, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, no, eso no pasó, eso pasó. Lo vivimos así, lo vivimos, quizás, yo digo en lo personal, hay cosas que después uno lo mira a la distancia y dice, eso no tendría que haberlo hecho, o esto lo podríamos haber hecho mejor de esta otra manera. Bueno, somos lo que somos. Está bien. ¿Viste? O sea, parece que el examen de conciencia lo tenemos que dejar para el próximo capítulo, porque nos están diciendo que estamos en tiempo. Perfecto. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Bien, Washington, yo ante todo quiero decir que tengo una deuda de honor con vos, en el sentido que cuando a mí me tocó trabajar en comunicación, vos me ayudaste mucho. Primero me conectaste como el señor Isern, que es el obispo chileno, que es el gran experto en comunicación. Me tuve que ir hasta allá, al fondo de Chile, ahí hasta realmente el Chiloé. Después tuvimos un viaje en Europa, en Alemania, juntos. Es decir, yo te estoy muy agradecido porque lo poco que aprendí de comunicación en esa época tuviste mucho que ver, ¿no? Y en todo caso mutuo, No, pero estamos en América Latina, pero ahora vamos a la parte de América Latina al momento actual, ¿no? Es decir, en la Iglesia Latina, primero, ¿a vos te parece que la Iglesia de Latinoamérica es una iglesia viva, que está realmente en lo que debe estar, en la esencia de los problemas, en todo este proceso de nueva evangelización, como tanto se habla? ¿Te parece que la Iglesia de América Latina está haciendo un aporte importante a la Iglesia Universal? ¿Qué sensación tenés vos? Mira, yo creo que efectivamente
vos me preguntás por hoy, y yo te digo, sí, hoy sí, pero me parece que uno, si mira la historia de América Latina, siempre recoge que la Iglesia ha estado presente en los distintos momentos históricos de la Iglesia americana. Y yo suelo decir una cosa que es que mirar la Iglesia es como mirar una sociedad encima de una sociedad, es decir, atravesada por otra sociedad. La Iglesia de América Latina ha ido acompañando los momentos históricos de distintas maneras, pero sin perder su identidad y dialogando con cada uno de los momentos históricos. Y a mí me parece que en este momento lo está haciendo. Me parece también que en términos de la Iglesia universal, la elección del cardenal Bergoglio como Francisco es parte de ese reconocimiento. ¿Viste? Claro, te estás adelantando porque era la pregunta que seguía, pero me parece bien, me parece bien. Pero me parece que de alguna manera, a ver, todos nosotros pensamos que en algún momento tenía que haber un latinoamericano ahí. Está bien. Y más allá de las personas, que obviamente es central, es porque la Iglesia de América Latina se fue constituyendo como una referencia dentro de la Iglesia mundial, y me parece, de la Iglesia universal. Me parece que ahí hay todo un recorrido, o sea, yo miro un poco históricamente y digo, en realidad la Iglesia latinoamericana se hizo latinoamericana en el Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Y porque los obispos latinoamericanos no se hablaban entre ellos antes, claro. Se conocieron, se fueron configurando como un pensamiento y como una reflexión propia del continente a partir del Vaticano II. Y ahí fue consolidándose toda la experiencia del CELAM. Para mí la experiencia del CELAM es una experiencia muy importante porque permite pensar colectivamente. Y me parece que hoy, si la Iglesia tiene la capacidad de pensarse como respuesta, es también porque tiene un sentido que va más allá de los países, que de alguna manera se adelantó a otro momento. Es decir, en este momento la región hace grandes esfuerzos por pensar como región desde lo político, desde lo social, desde lo cultural. Y la Iglesia se anticipó a eso. Vos sabés que esto es, creo que es así, y uno no lo puede decir, mejor dicho, hay que decirlo humildemente, ¿no? Sí, pero hay que decirlo, porque lo que de alguna manera los latinoamericanos queremos y deseamos, que es esta unidad. Por ejemplo, Argentina es un país que siempre miró a Europa, sí. Se destacaba por eso. Incluso la Iglesia en la Argentina tardó en integrarse a CELAM porque la Iglesia miraba mucho a Roma y no tanto a los otros países latinoamericanos. Pero esta experiencia yo creo que ha sido crucial, ¿no? El hecho que el CELAM haya existido tanto tiempo, ¿no? Le dio a toda esta iglesia latinoamericana una cierta unidad, una comunión muy, muy profunda. Yo las veces que he estado en reuniones, uno se encuentra con un obispo guatemalteco, un obispo de México, y es como si fuera realmente un hermano, ¿no? No, totalmente. Y bueno, tenemos esta unidad de fe, por supuesto, hay un credo que nos unifica, y además somos cristianos, entonces tenemos esta predisposición al amor, al encuentro, ¿no es cierto?, al diálogo. Pero yo creo que es verdad esto que decís, y me parece que a veces, por supuesto, en todos los continentes y en todos los países hay distintos tipos de pensamiento, y quienes miran a la Iglesia de confianza. Sin embargo, un aporte humilde que la Iglesia puede hacer al continente es este. Bueno, es una Iglesia en comunión, unida, y esto es como un gran deseo para toda Latinoamérica, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo lo veo así. Creo que la Iglesia latinoamericana ha vivido profundamente este sentido de la latinoamericanidad. Y ahí vuelvo yo te lo digo porque sé que también vos lo quisiste mucho. Me parece que Piroño fue un gran constructor de eso. Exactamente. Piroño fue un gran constructor de eso. Incluso peleándose con algunos obispos argentinos en su momento. Es decir, claro, que no lo entendían. Que no le entendían esta vocación latinoamericana que tuvo y que trotó el continente y que buscó otros aliados a veces. Digo, a mí me parece que este sentido de pensarnos como una patria grande latinoamericana, la Iglesia aportó muchísimo. Me parece que además lo que le aporta la Iglesia a este momento es un poco esto, la serenidad de pensar desde lo diverso. Es decir,
de poder pensar, porque en la iglesia no todos pensamos igual. Y sin embargo tenemos un espacio donde podemos encontrarnos, encontrarnos claramente desde la fe, pero también desde nuestras distintas miradas sobre la historia, sobre la cultura, sobre la política. Y me parece que es un espacio importante. Mira, te voy a poner a vos mismo como ejemplo. Vos escribís en Página 12. Bueno, no, sí, ciertamente no es un diario que nos ha tratado tan bien, y me parece importantísimo que haya un periodista que piensa cristianamente y que pueda estar en un contexto que no es el contexto más, vamos a decir, más cercano. Tengo un compañero, a los obispos, por lo menos. No, sí. Tengo un compañero que me dice que escribir en Página 12 sobre la iglesia es como tener una columna especializada en marxismo en el Observatorio Romano. Bueno, está bien. Está bien, pero la definición está muy bien. Pero sí, digamos, en ese sentido también tengo que decir que, por ejemplo, también el diario tiene un claro, es decir, exactamente, que acepte tu pensamiento. Porque yo escribo y nadie me dice lo que tengo que escribir. Cuando escribo a favor o en contra, no importa. Pero digo, es eso, ¿viste? Es eso. Y nosotros hemos compartido también espacios de iglesia en el campo de la comunicación en América Latina, donde nos sentamos en una mesa y tampoco pensamos todos igual. Tal cual. Y nos podemos seguir sentando y podemos seguir celebrando la Eucaristía juntos. Y eso es importante, eso es importante. Y eso me parece importante como aporte y como testimonio para el conjunto de la sociedad, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno. Vamos ahora justamente a ver, ¿qué te parece que está aportando el hecho de que el Papa sea argentino, que sea Cardenal Bergoglio? ¿Te parece que está aportando algo fundamental en la vida de la iglesia, algo distinto? ¿Cuál es tu mirada respecto de esta situación tan trascendente, ¿no es cierto?, sin duda para la Argentina y para la iglesia, ¿no? Bueno, yo creo que todavía tenemos muchas expectativas abiertas, pero claramente me parece que está aportando, está marcando la diferencia, es decir, desde su estilo de austeridad hasta muchos mensajes que si uno los sabe leer, o sea, yo creo que es muy importante la decisión respecto al nombramiento de la comisión de los 8 cardenales para que empiecen a pensar la reestructuración de la curia, porque además con su presentación, su autopresentación como obispo de Roma, y entiendo perfectamente que está pensando en un gobierno de la iglesia mucho más colegiado, que en realidad lo que está haciendo es respondiendo a un Vaticano II que medio se nos había fumado entre los dedos, como agua entre los dedos. Me parece que bueno, tiene 2 meses, o sea que hay que ir tranquilo, pero hasta ahora cambió el ambiente. Cambió el ambiente, exactamente. Cambió el ambiente, sí, y bueno, sí, eso ya es un enorme aporte. Y la otra es, a ver, yo digo, a veces me preguntan en reportajes, ¿por qué Bergoglio? ¿Por qué? Bueno, digo, por sus condiciones personales, pero aparte de eso, porque la iglesia necesitaba elegir a alguien distinto que no fuera europeo. La iglesia se había convertido muy eurocéntrica, cuando en realidad la comunidad católica del mundo vive en otro lado. ¿Y por qué Bergoglio? Y porque es latinoamericano, pero porque es argentino. Yo digo que es distinto, pero el menos distinto de lo que eran antes, ¿no? Entonces digo, el otro día leí un reportaje a un cardenal italiano que dice justamente, no, la iglesia para un latinoamericano estaba preparada. Ahora, si hablamos de un asiático o un africano, no estaba preparada. Yo estoy de acuerdo. Y yo creo que es verdad. Yo estoy de acuerdo. O sea, es distinto, pero es el menos distinto, por decirlo de alguna manera. Es el que podía entender y hacer los puentes. Me parece que ese puede ser su rol también, puede ser su rol. No sé qué está preparando. A mí no me llama por teléfono, así que no sé qué. Pero digo, pero yo no me extrañaría si estamos frente a la posibilidad de otro concilio. No lo sé, digamos, pero como soy periodista puedo especular. Claro, está bien. Pero
pero digamos, a ver, hay una serie de signos que apuntan hacia una mayor colegialidad y quizás podría ser esa también una expresión, una manifestación. Creo que va por ahí. También, digamos, ser claro sobre algunas cuestiones que son muy dolorosas para la Iglesia, como todo el tema de la pedofilia, esto que me parece que ha sido muy claro, y esto tiene que ser muy sanador para la Iglesia. Tiene que ser una purificación muy fuerte. Tiene que ser muy sanador, y en esto hay que ser muy duro, hay que ser muy duro en el sentido, con toda la caridad, pero muy firme. Está bien, la palabra es esa, firmes, con toda la caridad, pero firmes, porque el daño es enorme. Está bien. Muy bien, Washington, yo te agradezco de corazón tu presencia acá, realmente, además hacía rato que no nos veíamos. Porque yo te agradezco a vos, la verdad que muy cómodo, muy contento de estar acá y compartir y pensar libremente, te agradezco muchísimo. Muy bien.